esta foto que estás viendo aquí, si no las podrías describir, por favor. Pues aquí están los dos maestros más importantes de mi vida. Por supuesto, primero fue Hellinger y después fue Tata Cachora. Coincido con Hellinger que es el maestro más grande que he tenido en mi vida. Me emociona muchísimo ver esta foto, me conmueve profundamente porque me siento muy afortunada para mi persona el haber estado eh, tan cerca de estos dos hombres, sobre todo de Tata Cachora, porque de Hellinger era más difícil, pero de Tata Cachora ha sido mucho acercamiento. He recibido demasiado de él. No tengo palabras. Se me hace un nudo aquí de la emoción. Sí, sí, te entiendo y comparto. Para la gente que no tenga contexto, ¿podrías describir en qué momento fue? Esta es una captura de pantalla que yo tomé de un video que hay en YouTube. ¿Podrías describir cuándo, cómo y por qué fue este evento? Eso fue en Alemania, creo que fue en el 2011, cuando Bert Hellinger invitó a Tata Cachora a Alemania, a un cumpleaños de Bert Hellinger, y este evento es en Alemania. Y Hellinger lo presentó al mundo porque él había estado oculto durante toda su vida. Y aquí es donde, para mí, igual hay otra versión, pero para mí es donde decide darse a conocer como el Nahual tan famoso, que él no dice que sea Don Juan, él dice que Don Juan pues, es una invención de Carlos Castaneda, ¿no? Él es Tata Cachora, pero él es el Nahual del que habla Carlos Castaneda. No lo voy a firmar en ningún sitio, es algo mío personal. El que quiera creerlo bien y el que no, pues también bien. Es mi ¿Sabes? experiencia. A mí, cuando pues yo recién empecé a saber de esta cachora, pues me puse a investigar, porque alguien a mí en la página me dijo, Don Juan está vivo y está Tacachora. Una vez di un comentario y yo, ay, sí, tú, cómo no. Y ya después lo volvió a decir otra persona, dije, a ver, y me fui a buscar información y, pues así es como llegué a este video. Y a mí una de las cosas que más me movió, Olga, fue esa imagen, ver la cara de felicidad, lo que emanaba Bert al estar viendo a Tata, como si estuviera viendo una obra de arte de Picasso, de Dalí, no sé, la obra de arte más maravillosa y hermosa, la cara, el semblante de ver y ver que no era cualquier persona, que era una mente brillante porque fue el que creó las constelaciones. Y para que Mm. una persona se pueda sorprender, una persona sí se pueda sorprender, no es nada sencillo. Y ver esta expresión en Bert, que a mí me llama mucho la atención, Olga, que él lo haya presentado como su más grande maestro. ¿Tú por qué crees que fue esto, Olga? Porque solo los grandes maestros son humildes. Y Bergelinger es un gran maestro y es muy humilde. Y él es capaz de reconocer quién es más grande en conciencia que él. Y esto es lo que hace con Tata Cachora. Reconoce en él su grandeza. Reconoce que él es casa. Cuando uno habla de regresar a casa, de regresar al origen, Tata es el origen. Tata es el gran espíritu. Mm. Platícame, Olga, no sé si tengas tu contexto. ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue que bueno, con que Ver supo de la existencia de Tata? Brevemente que nos digas eso, pero lo que a mí me interesa que nos compartas, si es que sabes, ¿qué pasó esos 4 días que se reunieron Bert y Tata Cachora allá en Tecate, abajo del arbolito, que pasaron todo el día platicando? Bert, la Mm. esposa de Bert, Sophie, que era la traductora, y Tata. Pues mira, todo se remonta, me parece que era el año 2009. Ver y su mujer Sofía estaban dando un seminario en la Ciudad de México y un alumno del Tata, que también era alumno de Bert Hellinger,
se acercó porque Hellinger en alguna ocasión hablaba de los libros de Castaneda y de Don Juan de Castaneda. Entonces un alumno del Tata y de Hellinger se acercó y le dijo, yo conozco al personaje en el que está basado, perdón, yo conozco a la persona en la que está basada el personaje de Carlos Castaneda. Y dijo que si lo quería conocer. Entonces Hellinger le dijo que por supuesto que sí. Y parece ser que este estudiante le llamó a Tata Cachora y le dijo que Bert Hellinger lo quería conocer. Entonces, Cachora le dijo que iba a estar un año en silencio, que no lo podía recibir hasta dentro de un año después. Ok. Entonces, esto es muy bonito porque esto es parte de una iniciación. Entonces, si el alumno lo acepta, se genera un movimiento y una conexión muy grande. Entonces, un año después, pues ya Cachora lo mandó llamar y ya le dijo, ya estoy listo para recibirte. Y como buen alumno o buen aprendiz, que es un gran maestro como Bert Hellinger, eh, humildemente fue a verlo a Tecate, que es donde vive. Ok. Y estuvo 4 días con su esposa Sofía, que su esposa Sofía habla español, entonces su esposa le iba traduciendo, aunque me imagino, porque conociéndole a los dos, que probablemente no necesitaban ni hablar, solo con mirarse se comunicaban, estoy segura. Ya lo que pasó debajo del árbol, pues es algo que en algún libro lo ha contado, como en La mirada del Nahual, ¿no? Del libro de Bert Hellinger. Eh, pero me imagino que le llevó a comprensiones a lo que yo intuyo que llegó a las constelaciones familiares del espíritu. Porque Bert Hellinger, recuerdo en el 2007, en Barcelona, nos hablaba de que él ya se había dado cuenta de que las constelaciones como las venía haciendo, que ahora se caracterizan como clásicas, que tenían un impulso mental y que cuando llegaban ahí retrocedían. Y él estaba buscando el atravesar esa barrera, ¿sí? Y fue cuando empezó con movimientos más profundos, con los movimientos del alma que los llamó después. Luego fue todo un proceso y yo me imagino que ahí nació la conexión con el espíritu y el entendimiento de que quien guía esas constelaciones que son más avanzadas es el espíritu creador o el gran espíritu. Para ello, él decía, Hellinger, que el facilitador tiene que pasar un proceso de purificación y un proceso de limpieza espiritual profunda para poder canalizar o guiar esas constelaciones. Sin embargo, las otras constelaciones que se llaman clásicas o sistémicas son excepcionales, aunque son más mentales en el sentido de que se habla mucho más, se interpreta mucho más, eh, los, los representantes hablan mucho más, ¿sí? Son muy importantes porque las personas, los humanos, necesitamos entender, necesitamos que nos digan que 2 y 2 son 4. Entonces, es normal que haya muchos consteladores que trabajen en esa línea porque es sumamente importante. No todos pueden trabajar en las del espíritu, porque las del espíritu es un proceso donde eh, no entiendes tanto a Mm, nivel racional, pero lo que percibes y la sanación que tienes es mucho más grande. Sin embargo, la actitud tiene que ser mucho más humilde, como la fotografía que vemos aquí de Hellinger ante Tata, de rendirte a lo que no comprendes, dejarte guiar por el facilitador, que aunque no comprendas lo que te dice el facilitador, a veces en estas constelaciones solamente decimos una palabra o una frase para mover algo muy profundo en tu alma. Y en esa frase contiene una mirada muy amplia. La mirada del espíritu abarca todo, desde nuestra comprensión como facilitadores, que ya conocemos mucho el trabajo, vemos como un tema de una persona tiene múltiples realidades simultáneas. Y cuando un facilitador de constelaciones del espíritu está
en esa quietud, en ese silencio interno, en ese centro vacío, sin juicio, sin identificarte de bueno o malo, sin ponerte en ninguna ideología de ningún tipo, sino totalmente vacío, entonces esa energía del espíritu puede transformar el alma, puede transformar tus heridas de una manera mucho, mucho más grande. Por lo que entiendo entonces, en la actualidad no hay muchas facilitadoras que manejen las constelaciones familiares del espíritu, sino las sistemáticas que son las más comunes. Mm. También es un proceso, es como cuando empezamos en el kinder, en primaria, secundaria, preparatoria, universidad, máster, pues el proceso de constelación es exactamente igual, ¿no? También hay unas constelaciones kinder y así vamos subiendo. Entonces, las personas que a lo mejor ahora están en las sistémicas probablemente están en el camino de evolución. Puede que decidan quedarse donde están o puedan seguir siendo guiadas por esas mismas constelaciones, les va a ir guiando a la evolución. También es un proceso natural del propio facilitador. Entiendo. ¿Qué nos puedes decir de esta imagen que es la portada de un libro que escribió Ver que se llama Plenitud, la mirada del Nahual? Pues esta portada parece ser que la hizo un artista de Oaxaca, que a su vez creo, no sé si estoy equivocada o no, que también hizo la portada de uno de los libros de Carlos Castaneda. No sé Del si. primer libro, cuando se hizo la versión en español, a él se le encargaron a este artista oaxaqueño, del cual el Octavio Paz es el que ahí hace el prefacio, me parece, en el libro de Castaneda. Y pues a mí se me hace muy anecdótico, curioso, que sea el mismo artista el que haya hecho la portada de este libro, Ujú. oaxaqueño. En este libro es donde habla Bergelinger de las comprensiones que tiene con su maestro el Nahual Tatacachora. Aquí habla pues, cómo se encontró, cómo fue que dio con él y las vivencias y las comprensiones que tuvo con él, con Tatacachora. Este libro lo escribió Hellinger. En tu opinión personal, Olga, ¿a qué grado tocó Tata Cachora a Bert? A nivel espíritu, a nivel corazón, a nivel percepción, ¿qué tan profundo fueron esos 4 días que sobraron y bastaron para que tuviéramos ahora lo que son las constelaciones familiares del espíritu? Pues yo creo que fue la guinda del pastel. Fue como todo el trabajo que venía haciendo Bert Hellinger, como que lo puso totalmente en órbita hacia donde tenía que ir, que es alinearse con el espíritu. Yo creo que sí, pero eso, como tú dices, es mi opinión personal, de que fue fundamental para para sus avances personales también, porque hay que destacar que para Hellinger todo este camino de estar al servicio de la vida, como él decía, también no era para él mismo, porque él lo que buscaba, y lo decía en muchos seminarios, era el regreso a casa, el regreso al origen. Entonces yo Ok. siento que eso fue lo que le dio Tata, ¿no? Como, ok, aquí está, esta es la puerta, de aquí para allá ya llegas al origen, ya llegas a casa. Entonces me estás hablando del camino rojo, que le mostró el camino rojo Tata a Bert. Sí, Y tengo efectivamente. entendido, mi querida Olga, que tu maestro Bert fue quien te mandó con Tata. No exactamente así, no exactamente así, pero sí fue gracias a Bert Hellinger que yo sabía que Tata existía. Sin embargo, mira, antes de llegar a Hellinger yo estudié con otras personas y con diferentes personas. Y con una de las personas que estudié, que se llama Silvia Kabelka, que entonces los libros que ha traducido de Bert Hellinger firma como Silvia González, en la formación con ella, creo que en la primera clase nos dio unos escritos de Carlos Castaneda con los 4 enemigos del conocimiento. Eh, Me impactó. eh, Creo que estoy hablando del 2006. Entonces yo empecé a leer los libros de Carlos Castaneda
y primero las enseñanzas de Don Juan y luego una realidad aparte. Y el personaje de Carlos, pues yo no sentía empatía con él, la verdad me caía muy mal. Yo decía, este señor, yo Don Juan lo tengo que conocer. Entonces, no me interesaba lo que decían las personas de que si no existía, que si era ficción. Yo en mi corazón, para mí existía ese ser humano. Entonces, como yo siempre he sido muy aventurera, agarré mi mochila y me fui a México en el Ándale. 2006, porque yo tenía que encontrar a Don Juan. No lo encontré ese Órale. En plan momento. de aventurero te lanzaste a saber qué encontrabas. No sabías ni por dónde, pero veniste. Yo Cruzaste llegué, el charco. sí, y ahí me busqué la vida porque solamente compré mi billete de avión. Eh, tuve la suerte de conocer a otra abuela, a la abuela Julieta Casimiro, que ella perteneció, porque ya falleció, perteneció al Consejo de las 13 Abuelas que hay de todo el planeta Tierra, y tuve la suerte de conocerla. Pero para no hacerte el cuento largo con respecto a Tata, pues lo busqué y no lo encontré. Pues entonces ya entendí que era un personaje de ficción y que no lo iba a encontrar y encontré mucho charlatán. Todos los charlatanes me los encontré, los conocí y los deseché. Entonces, pues pasó el tiempo y en una de estas Hellinger habla de él y yo pues ya no estaba interesada en buscar a Don Juan. Ya estaba un poco como cansada de tanta farsa y de tanta gente que no era honesta en este campo. Pero la vida, que es muy como el destino que hablábamos, el destino lo tiene claro. Aunque yo diga que no, daba lo mismo. Mm. Les recuerdo que en el 2014, en un seminario en Ciudad de México con Bert Hellinger, una amiga muy querida que vive en Tijuana, me dice, Olga, tú que te encanta y amas tanto la cultura indígena mexicana, tienes que ir a conocer a Don Juan. Así me dijo. Así Y te yo, pues, dijo. ¿Y qué pasó cuando escuchaste eso? Después de pues tantos años que veniste para acá con ese sueño. Pues en ese momento yo te digo que estaba un poco como que ya no me la creía. Entonces yo educada le dije: "Ay, muchas gracias, querida amiga. Si la vida me lleva para Tijuana y pues ya veremos". Yo vivía entonces en Tepoztlán Órale, qué y chingón con los extraterrestres, los ovnis. sí, ahí sí, ahí la pasamos genial. Entonces, como es el destino, yo le dije: "Sí, sí, ya veremos si la vida me lleva". Ya ves que sí me llevó de las orejas. Entonces, la vida me dio vueltas y para no hacerte el cuento largo, en enero del 2015 estábamos viviendo en Ensenada, a una hora de Tatacachora. Entonces, llamé a mi amiga me dio el teléfono de otro amigo y ese amigo me dio el teléfono de Irene, la hija de Tata. Mm. El caso es que llegamos allí, ya sabes dónde vive Tata, allá en el cerro. Llegamos, pues, porque tuvimos que llegar, porque no había tantas señales ni a quién preguntar. Fue muy hermoso cuando llegamos, era el sábado 31 de enero, y al día siguiente era mi cumpleaños. Entonces, yo sabía que era un momento especial. Oh. Él bajamos del coche, mi marido y yo, mi esposo y yo, y él salió hasta donde habíamos aparcado, tenía su cabello así suelto como en la foto y tenía los brazos abiertos, parecía mi abuelito que me echaba de menos, me sonreía y me decía, pero me decía cosas que yo en ese momento no le entendía. Entonces me acerqué a él y él me agarró y me abrazó y me dijo al oído, ¿por qué has tardado tanto tiempo en llegar? Wow. Wow. No, hombre, me solté a llorar porque 9 años después, no uno como Hellinger, 9, ya sé Wow. que es un número espiritual, ¿verdad? Pues sí funciona lo del 9. Y entonces me solté a llorar porque sentí que había llegado a casa. O sea, lo pude percibir, le pude sentir. Y ¿Y estuvimos sentiste que ahí habías los 2. encontrado lo que estabas buscando Sí, a lo que estaba detrás de este personaje de Don Juan? sí, para mí era, lo tenía claro. Solamente con verle, percibirle ese abrazo y lo que me susurró al oído y luego el rato que estuvimos ahí,
Entonces, yo no podía parar de llorar. Estuve 2 horas llorando y él le preguntaba a mi marido, pero habla, porque me preguntaba cualquier cosa y yo lloraba más y más y más, porque me hablaba como si me conociera, me contaba muchas cosas de mi vida como si fuera mi abuelito, ¿no? Y las aventuras. Y él ahí me dijo que yo tenía que ser su pinche aprendiz. No sabía a lo que le estaba diciendo que sí, no tenía ni la menor idea. Yo no buscaba más que conocerlo, pero él me insistió en que yo y mi esposo teníamos que ser sus aprendices. Con su mirada de nahual los atravesó y vio eso en sus corazones y el destino de su camino y se los dijo. Y para mí fue también un antes y un después. Sigue siendo un antes y un después. ¿Y qué obtuviste ahí, Olga? ¿Qué encontraste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué cambió con Tata, Uf, siendo su pinche aprendiz? pues aprendí porque realmente fui muy humilde, no entendía tampoco nada, pero como ya tampoco había entendido a Hellinger, a él menos, me proponía cosas que yo solo tenía miedo todo el rato porque me decía que me iba a subir a una montaña y no me iba a dejar comer en 4 días y que me iba a dejar sola allí, la búsqueda de visión, pero no me explicó nada. Entonces yo le decía todo que sí y allí me dejó, hice la búsqueda de visión, que no estuve sola porque sabes que hay personas cuidando, Ah, o pero sea, él me tú dijo que llegaste no. el 1 de febrero y a las semanas ya te aventaste con la búsqueda de visión A en marzo, marzo. sí. ¡Wow! Sí, 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 sí. Pues mira, lo más importante que he recibido de Tata siempre lo uno a México, siempre, porque para mí Tata es México y México es el Tata. Lo que a mí me ha dado México y el Tata es la recuperación de mis raíces, ¿Cómo? pues porque también como española también hay una precristianismo, ¿sí? Todo el paganismo, todos los Mm, que estaban pues más en comunión con los espíritus de la tierra, con los espíritus de la vida, pues esa fue poder reencontrar esos conocimientos que aquí en Europa estaban prácticamente erradicados y que ahí están vivos. Y eso fue el mayor regalo que he recibido de mi vida, volver a conectar con todo lo ancestral, con todo lo, lo natural, las plantas, los animales, los espíritus de todo lo que existe a nuestro alrededor y esa comunión con la Madre Tierra, con el universo. Para entiendo mí, a qué te refieres. Es esa conexión con lo invisible que está en todo, que nos rodea en todo momento, porque por como crecimos y lo que nos enseñaron en la religión es que pues no, nada más está Dios, Jesús y párale de contar, a lo mejor los ángeles. Pero aquí te muestran de que la plantita tiene el espíritu, el agua tiene espíritu, la hormiguita, la mariposa, el viento, absolutamente todo tiene un espíritu como tú y que puedes conectarte con esos espíritus y te pueden guiar. No estás así solo. es. Y que son medicina además. Todos los espíritus de las plantitas, de los animales, de las piedras, del río, del aire, de las estrellas, son espíritus que están para ayudarnos y que no estamos solos. ¿Actualmente sigue siendo o te consideras su pinche aprendiz o nunca se deja de ser el pinche aprendiz de Tata? Yo creo que nunca se deja de ser aprendiz. Cada día recuerdo cosas que él me ha dicho, cada cada día le tengo muy presente y muy agradecida, con un amor inmenso a él y a su familia, a toda su familia. ¿Qué piensas tú de esta manera que tiene ser de Tata? A veces podríamos decir que un tanto es a propósito o de esa manera juega o de esa manera pone a prueba a las personas. Pues cuando sale con cada locura, un día te dice que esto es cierto y el día siguiente lo niega y a ti te deja, pero si ella dijo que sí, pero como que te pone a prueba para ver cómo reaccionas y cómo reacciona la gente cuando no recibe lo que quiere y a partir de eso, pues ya empieza a trabajar en uno.
Yo pienso que tiene muchas respuestas, ¿no? Esto, pero principalmente Tata lo que no quiere son seguidores ciegos que le digan sí a todo, sino que tú te cuestiones. Entonces, si hoy te dice una cosa y mañana lo contrario, es para que tú te lo cuestiones, para que tú encuentres tu experiencia en eso, no que le hagas caso ciegamente. Porque si le haces caso ciegamente, te va a dar la vuelta a todo para que tú eh, seas capaz de crecer, que seas independiente, que no dependas de él, sino que tú desarrolles tu propio nahual, tu propia conciencia. Te rompe la cabeza. Para ti, ¿qué es esta parte del nahual de cada uno de nosotros? Eh, en lo que yo he aprendido de Tata Cachora, porque sé que hay diferentes, pues, dependiendo de la mitología con la que trabajemos, pero lo que yo he aprendido y lo asocio a lo que aprendí con Hellinger, eh, el nahual es el espíritu humano. ¿Qué es el espíritu humano? Para mí está conformado de el espíritu creador, el espíritu humano. El espíritu humano es quien puede modificar el alma, que es donde están todas las memorias buenas y no tan buenas, los traumas, y luego está el cuerpo-mente. Ok. ¿Sí? Entonces, eh, el cuerpo-mente tiene su limitación, el alma también, y el espíritu está en todas partes y es lo que se conecta con el gran espíritu. Hellinger hablaba de que tenemos el espíritu cautivo, de que está atrapado, de que nuestra mente ha usurpado su lugar y está cautivo. Entonces, por eso no podemos conectar con el espíritu creador. Entonces, lo que a mí me ha enseñado Tata es a poder conectar con mi espíritu humano para estar en armonía con todos los cuerpos, ¿no? Lo que es cuerpo, mente, alma, espíritu humano y espíritu creador. Cuando vino aquí Hermosillo, dijo una frase muy interesante. A según como trates a tu espíritu, así te va a tratar tu espíritu de regreso. ¿Cómo interpretas tú este dicho de Tata? Pues porque el espíritu es lo que va a modificar tu materia, modifica tu mente, modifica tu alma. Entonces, si tú tratas con tu mente mal a tu espíritu, eso es lo que recibes de regreso. Y en la constelación familiar podría ser un camino para estar más en contacto con nuestro espíritu. Podría ser. Sí, sí. Aunque no lo puedas percibir, aunque no lo puedas entender, no hay nada especial que hacer más que permitir que eso ocurra. Lo que se provoca en una constelación es que se genera un campo como una aura protectora. Es una vibración muy alta que cuando tú entras ahí, entras en esa vibración. Entonces puedes conectar con esa parte de ti dormida, esa vibración que en ti está dormida. Entonces cuando entras en este campo vibratorio, te está diciendo a ti, mira, esto es lo que tú puedes llegar a ser. ¿Sí? Entonces te sostiene para que te des cuenta y luego ya tú puedas saber cuál es el camino correcto. Porque en esta búsqueda de despertar hay muchos caminos que no son los correctos. Te agradezco, Olga, porque para nosotros los mexicanos es muy importante pues encontrar nuestra identidad y reconocer en nuestros indígenas la sabiduría de nuestras tierras. Y una vez, pues no sé, a lo mejor te voy a sacar a flote, disculpa por adelantado, pero una vez te escuché decir que el conocimiento de Tata Cachora debería ser considerado patrimonio de la humanidad. Así es, lo digo mucho. Sí me lo has tenido que escuchar porque para mí es patrimonio de la humanidad. Yo he llevado a muchos de mis alumnos a que lo conozcan. Con la objetividad que te da el pues ser alguien no nacido en México, pero ya con muchos lazos en México, ¿qué nos podrías decir a nosotros los mexicanos que estamos tan desconectados de nuestras raíces? De la importancia de, pues de honrar a nuestros sabios y en este caso en particular, pues la persona que estamos hablando, pues Tata Cachora como un ícono de esa sabiduría.
Pues como te decía antes, aquí en Europa pues fue casi erradicado, ¿sí? Casi lo hemos tenido que desenterrar profundamente todo ese conocimiento. Y ustedes tienen la suerte de que ha sobrevivido en el tiempo y de que tienen muchas personas vivas que no solo lo saben, sino que pueden transmitir este conocimiento. Y ese conocimiento es el que nos va a ayudar a la humanidad, porque ahora mismo estamos como pollos sin cabeza. Y estas personas, estos indígenas de tu tierra, México, tienen un conocimiento que para mí sé que nos ayudaría a toda la humanidad. Y por eso es muy importante regresar al origen, regresar a tus orígenes indígenas y recuperar todo ese conocimiento que está ahí para sanarnos, para vivir mejor. Ya Tiene estamos mucha. casi por terminar, Olga. Quiero hacerte una pregunta muy puntual, a ver qué opinas. Yo pienso, a la humanidad entera le hace falta un hermano. Y a los mexicanos, pues de alguna manera, no sé si decir nos hace falta un padre o los abuelos, que es reconocer nuestra civilización, nuestra cultura, los mayas, los mexicas, los toltecas. Y a la humanidad entera también ese conocimiento que de alguna manera se ocultó, pero ahí está. Desde el punto de vista de las constelaciones, a la humanidad entera que le haga falta la existencia de una de las civilizaciones madre porque no sabemos nada. ¿Qué repercusiones a nivel mundial tiene esto si fuera una familia completa a la humanidad? Y a nosotros también como mexicanos, el no tener esa conexión. Yo pienso que de ahí también hay algo de que seamos el país con más diabetes en el mundo. Pues yo creo que sin raíces no hay alas, decía Hellinger, ¿no? Entonces, mm, pienso que para la humanidad recuperar estas raíces, tomar, no importa, porque hay muchas culturas que dicen lo mismo, hay muchas mitologías que hablan exactamente lo mismo, pero en el lenguaje cada uno específico de la tierra en la que está. Entonces, cada uno tiene que volver a reconectar con esa mitología antigua, con esos sabios antiguos de cada parte del mundo. No importa en qué parte del mundo, porque cada parte del mundo tiene su conocimiento ancestral. Entonces, luego además en constelaciones usamos, tú has dicho la madre, ¿no? La madre de conocimiento. Sin mamá, pues sin mamá no hay vida. Sin mamá no hay relaciones humanas. Y No hay papá abundancia, no hay éxito. Y papá es cómo nos mostramos al mundo, papá es cómo vemos al mundo. Por eso necesitamos, como tú dices, esa metáfora de papá y mamá en el conocimiento, ¿no? Para que nos sostengan y nos ayuden a transitar pues todas estas situaciones que para muchos son muy, muy delicadas y muy difíciles. Sí, porque pues los egipcios saben perfectamente su historia desde miles de años antes de Cristo, los romanos, los de Medio Los sumerios. Oriente, ustedes, nosotros no, pensamos que los aztecas fue lo único y fueron los últimos 300 años de miles de años de historia que desconocemos por completo y yo siento que eso nos afecta a nosotros como país y incide a lo mejor en los rencores o que no podemos explotar la riqueza del país teniendo tanto de abundancia en recursos naturales y ahí la importancia de reconectar con nuestras raíces antes de conectarnos con raíces ajenas. Yo pienso, Ah, primero empápate de lo tuyo, de tu casa y ya cuando eres mayor de edad, ahora sí como tú, te puedes ir de mochilazo y explorar e integrar todo el mundo entero, pero teniendo unas ujú. bases sólidas que son tus raíces. Sin raíces no hay alas, como decía antes. Y aparte de ahí tomamos la fuerza para la vida, porque en tu campo energético está impregnado las memorias que hay en tu tierra y el conocimiento de tu tierra. Entonces, si tú honras la tierra en la que has nacido y toda su sabiduría ancestral, entonces puedes tomar una fuerza increíble para la vida. Y es eso, honrar y también conocer.
Y puedes empezar a lo mejor de a poquitos, ¿sí? A lo mejor, como tú dices, no conocen tanta la historia atrás, pero es que muchas veces no conocemos ni la historia reciente. Yo cuando empiezo la formación de constelaciones, lo primero que les digo es, ¿dónde naciste? La tierra, ¿qué hubo antes ahí? ¿Qué historias? ¿Quién vivió ahí? ¿Qué indígenas? ¿Qué monumentos sagrados? ¿Qué zona natural sagrada? ¿Hay un volcán? ¿Hay unos árboles? ¿Qué hay ahí? Investiga la historia de lo que pasó ahí, de cosas también grandes que pasaron ahí. Eh, eso que pasó ahí durante siglos, eres tú también. Esos guardianes que hay naturales, esos pirámides que hay, esa fuerza que tienen, eres tú también. Pues ojalá que podamos recurrir a la ensoñación para pues traer del pasado las memorias antiguas, porque en nuestra sangre está esa memoria esperando brotar y yo creo que la profecía del sexto sol eso nos va a permitir. Estoy convencida de que sí.